Me voy a permitir presentar a la doctora Victoria Fernández. Para quienes no la conocen, la doctora es graduada de la University College Dublin de Irlanda en producción hortícola. Realizó sus estudios de máster y postdoctorado y de doctorado en la Humboldt University of Berlin, en Alemania, en el Departamento de Ciencias Hortofrutícolas. Cuenta con estudios postdoctorales por el Departamento de Nutrición Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Zaragoza, en España. Actualmente es investigadora en la Universidad Politécnica de España y ha publicado más de 40 artículos en prestigiosas revistas científicas de alto impacto en temas como fertilización foliar, aplicación de micronutrientes en frutales, manejo del estrés en vegetales, fisiología vegetal, entre otros. Recientemente, en colaboración con la Universidad de Davis, California, y la International Fertilizer Association, ha publicado uno de los libros más prácticos de los últimos tiempos sobre fertilización foliar, el cual, a tan solo poco más de un año de su publicación, se convirtió en una referencia en el campo de la agricultura de alto rendimiento. Bien, pues estas son de manera breve la reseña de la trayectoria y experiencia que tiene la doctora, por lo cual pues invitarlos a aprovechar al máximo los conocimientos y experiencias que el día de hoy nos compartirá amablemente la doctora Victoria Fernández, a quien les doy la más cordial bienvenida nuevamente, saludarla hasta allá en España. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la introducción y por la posibilidad de daros este curso, ¿sí? Entonces, lo primero que te quiero preguntar así a nivel técnico, tenemos que hacer un total de 4 horas, ¿verdad? Sí, Entonces, así es, doctora. ¿hacemos una pausa como a la hora y media, algo así, o cómo te parece? Se tienen marcados 3 temas. Si le parece bien, vamos haciendo pausa en cada uno de ellos y hacemos una sesión de preguntas por cada uno para ir clarificando las dudas que vayan surgiendo a lo largo de cada uno de los temas y quede más claro cada uno de ellos. Si le parece Bueno, bien. bueno, de acuerdo, vamos a ver cómo vamos sobre la marcha. Bueno, lo primero, deciros a todos buenos días y agradecer que estés ahí al otro lado del ordenador asistiendo a este curso que os vamos a dar online sobre fertilización foliar. Y bueno, como os ha dicho ahora Álvaro ya, pues llevo con este tema pues trabajando bastantes años, en concreto 18 años, he trabajado con diferentes elementos, diferentes cultivos, etcétera, y os voy a dar un poco una visión de cómo está el tema de la fertilización foliar, tanto a nivel de ciencia básica como aplicado. Y también os voy a dar un encaje de lo que es la fertilización dentro del campo de la nutrición mineral de plantas. Para ello, sí, en concreto, he dividido esta charla en 2 partes, una en el cual hablaríamos de la importancia de la nutrición foliar, sí, y qué es lo que sabemos de los mecanismos de absorción, y luego una segunda parte un poco más de aspectos aplicados que nos pueden ayudar a que las plantas respondan mejor a las aspersiones foliares. Muchas de las cosas que voy a decir nos valdrían también, por ejemplo, para un tratamiento foliar. Estamos hablando, claro, de tratamientos dados como pulverizaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, de bioestimulantes, por ejemplo. Bueno, entonces en la parte 1 voy a comenzar hablando un poco de la importancia de nutrir bien a las plantas y dentro de esto, de lo que es la nutrición, qué relevancia tiene la fertilización foliar, qué aplicaciones tiene, para qué se usa, etcétera. Y por último, en esta primera parte voy a hablaros de mecanismos de penetración. En ambas partes voy a ir metiendo ejemplos prácticos. La segunda parte va a ir más referida a los factores que pueden influir en que un tratamiento tenga mayor o menor efectividad y qué podemos nosotros hacer para que las plantas respondan mejor a los tratamientos foliares. Muy bien, pues vamos a comenzar con la parte primera, teniendo en cuenta ciertos principios de la nutrición mineral de las plantas.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre plantas. Todos vosotros os dedicáis a cultivar plantas, etcétera, y las plantas pues son unos seres vivos bastante especiales porque, bueno, en primer lugar están en general anclados al suelo, sino es una planta epífita que vive en la copa de un árbol y entonces tienen la capacidad, en general van a ser de color verde, ¿verdad? Las hojas, ¿sí? Y tienen capacidad para fijar la luz y convertirla en energía química. O sea, a partir de la luz, las plantas pueden sintetizar azúcares mediante el proceso llamado fotosíntesis. Y aquí abajo podemos ver la ecuación abreviada de la fotosíntesis, que esto es un resumen, pero ya sabemos que esto es un proceso complejo, mediante el cual las plantas pueden tomar el dióxido de carbono del aire, necesita que haya agua, por supuesto, con agua, y entonces por medio de la luz y nutrientes que tienen un montón de funciones de las cuales vamos a hablar brevemente, pues entonces son capaces de ensamblar estas moléculas de carbono en 6 y como veis aquí, y se genera un azúcar y se libera oxígeno, ¿sí? Entonces este proceso químico pues le permite a la planta sintetizar azúcares y de ahí pues generar, por ejemplo, grasas y otro montón de sustancias, tanto estructurales como con fines metabólicos, que al fin y al cabo nos valen a los seres humanos para la síntesis de materias, bueno, y las utilizamos para diversos fines, desde madera hasta productos para el consumo del hombre. Entonces nosotros realmente dependemos mucho de las plantas para vivir, pero tenemos que asegurarnos de que estas reacciones se lleven a cabo bien, ¿sí? Bueno, como digo, dependemos mucho de las plantas para la supervivencia a varios niveles y en concreto en el campo de la agricultura, en el cual nos dedicamos a producir plantas para su consumo, en general es lo más común, pues lo que necesitamos al cultivarlas es conseguir unos rendimientos altos, lo más altos posible, y que las cosechas sean de buena calidad. Y para llegar a conseguir esto, pues es necesario que las plantas tengan un buen estado nutricional, como vamos a comentar en los próximos minutos. Entonces, la disciplina científica que se encarga de estudiar cómo las plantas absorben y metabolizan los nutrientes, pues es la llamada nutrición vegetal, y en ella pues se realizan estudios a nivel de ciencia fundamental, por ejemplo, ver cómo se transportan los nutrientes, cómo se absorben, etcétera, pero también conlleva estudios de carácter más aplicado, por ejemplo, cómo se usan, cómo hay que fertilizar las plantas, diferentes especies, etcétera. Entonces, a lo largo de esta charla nos vamos a referir a ambos aspectos, a aspectos de ciencia básica y de ciencia aplicada, así que nos ayuden a entender mejor todo el proceso de cómo se absorben los fertilizantes foliares y con ello, si lo entendemos mejor, seremos capaces de manejar mejor la eficacia de esta forma de fertilización. Como estoy bueno, introduciendo el tema de la fertilización en las plantas, como digo, necesitamos producir cosechas con altos rendimientos y calidad y para ello es importante fertilizar. Y entonces, si nosotros mantenemos las plantas bien nutridas, esto nos ayuda a que la planta tenga durante todo su ciclo vital un buen estado fisiológico y si la planta está bien nutrida, pues va a tener mejor crecimiento, se va a desarrollar mejor. Si tiene algún tipo de daño de estrés, por ejemplo, biótico o abiótico, un ataque, por ejemplo, de insectos, una sequía, etcétera, pues la planta, si tiene un buen estado nutricional, puede responder, puede aguantar mejor ese daño. Y evidentemente, si la planta está bien nutrida, puede crecer más, desarrollar mejor sus órganos y generar pues, mejores rendimientos y calidad. Y un aspecto muy importante que se está promoviendo bastante, incluso desde la FAO, sí, en los últimos años, es utilizar la fertilización con diversos elementos minerales para enriquecer algún tipo de producto agrícola, bueno, de primera necesidad. Por ejemplo, pensamos en el arroz, pensamos en el maíz, etcétera. Pues en ciertas zonas del mundo donde hay cierto tipo de carencias, por ejemplo, carencia de zinc en humanos, anemia en humanos, pues entonces se está usando la fertilización como herramienta para enriquecer el contenido, por ejemplo, de zinc o de hierro en el maíz o en el trigo, de manera que la gente que no tiene acceso bueno, que básicamente tiene acceso a estos alimentos como parte fundamental de su dieta, pues
que sean capaces de asimilar más hierro y zinc y tener menos problemas de salud. Y entonces este tipo de práctica de enriquecimiento de nutrientes de los alimentos pues se conoce como biofortificación y muy importantemente se está utilizando la fertilización foliar para este fin. Vamos a comenzar considerando unos aspectos básicos de nutrición antes de nada. Vamos a ir de una escala más grande, más grosera, vamos a bajar a unas escalas más pequeñas a nivel de cómo se absorben los nutrientes, pero es importante que tengamos claros ciertos aspectos básicos sobre la nutrición mineral, que luego nos van a afectar a toda la comprensión de cómo se pueden absorber y movilizar los fertilizantes foliares. En primer lugar, quiero hacer hincapié en qué se entiende por un nutriente esencial, ¿de acuerdo? Entonces, un nutriente se considera esencial. Esto, bueno, ha surgido esta clasificación a raíz de estudios desarrollados básicamente desde hace 200 a 300 años, ¿de acuerdo? Porque la nutrición mineral es probablemente la disciplina más antigua de la fisiología vegetal, ¿sí? Entonces, a raíz de muchos estudios realizados por muchos investigadores desde básicamente el 1800 y antes, ¿sí? Entonces, con diversas plantas y diversos nutrientes, entonces se estableció lo siguiente, que esto sobre todo lo ha trabajado unos investigadores de Norteamérica llamados Arnold y Stout, que son los que han desarrollado un montón de soluciones hidropónicas que todavía se utilizan, ¿sí? Entonces, en primer lugar, para que un nutriente se considere como esencial, tiene que cumplir, primero, que su deficiencia impida que la planta desarrolle su ciclo vital, ¿de acuerdo? Esto significa, por ejemplo, si la planta no crece, o si la planta no echa flor, o si la planta no es capaz de generar el fruto, ¿de acuerdo? Pues esa planta, no, por la ausencia de ese elemento, no está pudiendo desarrollar su ciclo vital. Bueno, además de esta condición, tiene que cumplirse a la vez la segunda. Dígase que su función no sea reemplazable por la de otro elemento. Entonces vamos a poner un caso muy común, que es el caso del potasio. El potasio tiene una carga más, ¿de acuerdo? Y el sodio tiene también carga más. Y todos sabemos que en suelos salinos, por ejemplo, que tienen una gran concentración, alta concentración de sodio, pues hay plantas que se han adaptado a vivir con esa alta concentración de sodio y para ciertas funciones, pues utilizan, como hay mucho sodio, el sodio en vez del potasio. ¿De acuerdo? Pero va a haber cierto tipo de función metabólica en la cual el sodio no va a poder reemplazar el potasio. Por ejemplo, para mantener la electroneutralidad de la membrana celular, pues solo eso lo puede hacer el potasio. El sodio no puede llevar a cabo esa función. Bueno, aparte de esta segunda función, tiene que cumplirse a la vez la tercera, ¿sí? Que el elemento que queremos caracterizar como esencial debe participar en algún tipo de reacción o de función metabólica que seamos capaces de identificar. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo uno trabajado o seleccionado un elemento que está uno haciendo experimentos, a ver si es esencial o no, si uno conoce que su deficiencia, sin él la planta no puede desarrollar su ciclo o que su función no es reemplazable, pero no puede uno identificar en qué función metabólica toma parte, pues entonces no se puede decir que es esencial ese elemento. Y este es el caso que le está ocurriendo al silicio, que, como diré, no está catalogado como esencial a día de hoy, porque no se conoce la función metabólica. Muy bien, entonces nos damos cuenta de que cumplir a la vez estas tres funciones es bastante complejo y a día de hoy pues los únicos elementos que se ha podido demostrar que las cumplen a la vez son los 17 que podemos ver marcados en esta tabla periódica. Con un círculo naranja vemos los que se absorben a mayores concentraciones, a bastante altas concentraciones, como 1000 veces más concentrada, que se llaman macronutrientes, frente a los que están marcados con circulitos en rojo, que veis aquí que son en general todos estos metales, además del cloro y el boro, ¿de acuerdo? Y entonces estos elementos también se ha demostrado que son esenciales, también cumplen a la vez las tres condiciones que acabo de decir, pero se van a consumir, se van a absorber a concentraciones, para que os hagáis idea, aproximadamente 1000 veces más diluidas que los macronutrientes. Pero sin ninguno de estos elementos que vemos en la tabla, si alguno falla, la planta no va a poder completar su ciclo vital, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos a día de hoy, estamos en el 2019,
y probablemente algún grupo de investigación en el futuro será capaz de añadir más elementos de esta tabla periódica a la lista de elementos esenciales. Pero fijaos si es complicado cumplir estas tres condiciones, ¿de acuerdo? Que el último que se añadió a la lista fue el níquel en el 1987. Y estamos en el 2019, ¿de acuerdo? Ha pasado un montón de tiempo y no ha sido ningún grupo capaz de demostrar que hay algún elemento de esa tabla periódica que puede ser considerado esencial como las plantas, para las plantas, perdón. Y yo quiero bueno, hacer hincapié, luego hablaremos más de ello, en el caso del silicio, porque el silicio se está utilizando mucho, yo creo que en todo el mundo ya, para diversos cultivos como herramienta, por ejemplo, para paliar el estrés, por ejemplo, daños por hongos, insectos, el estrés, daños por sequía y por otro tipo de factores. Y entonces hay plantas que se ha demostrado que lo necesitan para completar su ciclo vital. Estas serían las gramíneas, que son plantas que acumulan muchísimo silicio en sus epidermis y sin él pues no pueden vivir, ¿sí? Bueno, se ha visto que el papel del silicio no es reemplazable por otro elemento en estas plantas, en concreto las gramíneas, que lo necesitan mucho, pero no se sabe qué función tiene, ¿sí? Entonces también hacer hincapié que fijaos que el primer elemento que se caracterizó como esencial fue el hierro en el 1860, que ya hace su tiempo. Y esto es lo que tenemos en cuanto a los nutrientes esenciales y que son en general en las regulaciones de los países pues los que se pueden vender como fertilizantes, los nutrientes descritos como esenciales. Y esto es lo que os comentaba de otros nutrientes que tienen un efecto positivo cuando los aplicamos, pero no verifican las tres condiciones que comentábamos, y ahora mismo os hablaba del caso del silicio. El cobalto también es un elemento, por ejemplo, se ha visto que sí que es esencial para las leguminosas, solo para las leguminosas, ¿de acuerdo? Entonces no está establecido como esencial para todas las especies. Y bueno, están surgiendo algunos estudios que se está aplicando selenio, que bueno, sobre todo con fines de biofortificación, selenio y yodo, pero algunos estudios de selenio están demostrando pues, que la planta tiene un metabolismo mejor, ¿sí? Parece ser que interacciona con el azufre, el metabolismo del azufre. Pero bueno, estos elementos, como digo, no le hacen mal a la planta, de hecho algunas plantas les hacen mucho bien, pero no se puede decir que sean esenciales. Muy bien. Entonces, como estamos hablando de forma general de nutrición, quiero mostrar en esta tabla, que es del libro este de nutrición de Machner, un libro, el compendio más bueno y prácticamente bueno, de los únicos que hay de nutrición mineral de plantas, que ha sido actualizado en el 2012. Entonces, esta tabla es bastante descriptiva. Nos muestra unos valores genéricos para diferentes tipos de material vegetal, en los cuales bueno, podemos ver las concentraciones presentes. Está expresado como materia en función del peso seco, ¿sí? Entonces, estas son concentraciones de nutrientes de tejidos que tienen las plantas que crecen con un buen estado nutritivo. Entonces quiero hacer hincapié de las grandes diferencias que se pueden ver entre los elementos. Por ejemplo, vamos a mirar el nitrógeno, bueno, no se le ve aquí, bueno, aquí veis el potasio, estamos en 10.000, aquí en miligramos por kilogramo, ¿sí? Y en cambio, fijaos que si estamos hablando de la concentración de níquel que puede tener el tejido, es un 0,1 miligramos por kilogramo. Entonces, fijaos la gran diferencia entre 0,1 y 10.000, ¿de acuerdo? En cuanto a concentración. Este de aquí abajo sería el nitrógeno, 15.000. Entonces, y fijaos, por ejemplo, la poca presencia de cobre que puede haber, pero que nos conste que aunque con una concentración de 0,1 miligramos por kilogramo de molibdeno de níquel, que es prácticamente nada comparada con la concentración que pueda tener, por ejemplo, el fósforo, etcétera, sin esta concentración, si está por debajo, la planta va a tener síntomas de deficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, que nos conste también de ver esta tabla que algunos elementos, en el suelo en general va a haber todos los elementos disponibles, algunos se van a acumular a muchísimas más concentraciones que otros, ¿de acuerdo? La planta va a elegir selectivamente qué elementos absorbe, ¿sí? A partir de la raíz, y entonces los va a acumular en diversos órganos en diversas concentraciones. Entonces, simplemente para que nos vayamos enfocando en los nutrientes, luego con objeto de discutirlos a nivel de fertilizantes foliares,
bueno, pues mostraros esta clasificación de los nutrientes que se ha establecido también en el libro de nutrición mineral de Majna. Y entonces podemos ver aquí el primer grupo al que pertenecen el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, que son todos macronutrientes. Pues estos elementos están en general formando, bueno, estructuras, ¿sí? Ya sabemos que las moléculas orgánicas todas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y que las proteínas y los aminoácidos además llevan nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces forman moléculas estructurales cruciales para la planta, azúcares, lípidos, los ácidos nucleicos, todo está formado de estas moléculas, ¿de acuerdo? Y el azufre asimismo pues también suele también formar parte bueno, por ejemplo, en proteínas, ¿de acuerdo? Entonces todos estos elementos pues van a tener una función estructural y luego también van a participar en reacciones metabólicas, funciones diversas, ¿sí? Y en general se pueden absorber, pues ya lo vemos, como el carbono, como el CO2 del aire, luego el hidrógeno, oxígeno del agua, el oxígeno también lo absorbe del aire, ¿sí? El nitrógeno también se puede absorber del agua, pero en general de las raíces, pues de la solución del suelo se suele absorber como nitrato o como amonio, ¿de acuerdo? Y el azufre, pues lo mismo, o se puede absorber en general por las raíces, lo más normal es como sulfato, pero también se puede absorber del aire en forma gaseosa. Entonces, en general, este primer grupo, como digo, serán elementos con función estructural, pero que también participan del metabolismo. El segundo grupo que se ha clasificado está formado solo por 3 elementos, serían el fósforo, boro y silicio, ¿de acuerdo? Fósforo está considerado un macronutriente. El silicio, como digo, no está considerado elemento esencial todavía, pero fijaos que ya lo tienen en cuenta en este libro de nutrición, dada su importancia para algunas especies y el beneficio que le repercute a casi todas las plantas, ¿sí? Para resistir estrés. Y el boro, en cambio, es un micronutriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen en común estos 3 elementos? Pues que participan en reacciones de esterificación, ¿sí? Esto significa, bueno, pues un tipo de enlace que se puede formar en presencia de estos elementos, ¿sí? Y entonces todos estos elementos pues van a absorberse del suelo de diferentes maneras, en general el fósforo como fosfato, el boro como ácido bórico o como borato, ¿sí? Y el silicio como ácido silicílico. Entonces, sabemos que el fósforo es muy importante porque es como se puede considerar la moneda energética de la planta, el ATP, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos que conllevan gasto de energía, etcétera, eso tiene lugar con unas moléculas que van a cambiar, bueno, metabólicamente, etcétera, pero conllevan fósforo, ¿sí? Por otro lado, el tercer grupo que vemos aquí se ha incluido en él al potasio, el sodio. Fijaos que el sodio tampoco está considerado un elemento esencial, pero las plantas que viven en suelos salinos, las llamadas plantas halófitas, lo necesitan para vivir, como las gramíneas necesitan el silicio para vivir, ¿sí? También podemos ver aquí al calcio, el magnesio, el manganeso, que es un micronutriente, y el cloro, que también está considerado un micronutriente, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos se han englobado como grupo 3 juntos y tienen funciones varias en enzimas y en muchos procesos metabólicos, pero es un poco inespecífico, ¿de acuerdo? Podemos ver, por ejemplo, que el potasio pues, va, como decía, a mantener la neutralidad de la membrana, ¿sí? Bueno, pues todos ellos pues, tienen funciones cruciales. El calcio es muy importante para mantener las estructuras de las paredes celulares y todos ellos se van a obtener del suelo como iones, pero bueno, el manganeso, como es un micronutriente, pues es muy susceptible a reacciones de tipo óxido-reducción y entonces tiene problemas de estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces también se suele aplicar como un quelato, pero de eso ya vamos a hablar después. El último grupo que se ha definido según esta clasificación que la han establecido Mengel y Kirkbeck, pues sería el formado por estos 4 micronutrientes, hierro, cobre, zinc y manganeso, que tienen en común pues, que todos ellos participan en reacciones enzimáticas, ¿sí? Por ejemplo, en el transporte de electrones, etc. Entonces, todos ellos son metales y van a ser muy, muy susceptibles a que cambie su estado de oxidación y reducción, ¿sí?
y en general pues se van a absorber del suelo como complejos o como iones, pero esta falta de estabilidad también son bastante inestables con el pH, pues entonces nos hace que a menudo los fertilizantes los apliquemos como quelatos, porque los átomos van a ir protegidos de esta manera. Muy bien, una vez hemos presentado los nutrientes y cómo se clasifican, vamos a hablar de un aspecto muy importante que tenemos que considerar, ¿de acuerdo? Tanto cuando damos un fertilizante a la raíz como cuando damos una aportación de nutrientes por vía foliar. Entonces, los estudios realizados desde el inicio de la nutrición, ¿de acuerdo? Que como veis se remonta por el 1800 o por ahí, sí, pues permitieron observar que unos nutrientes, cuando nosotros los aplicábamos, o los investigadores lo aplicaban a una planta, algunos se transportaban bien a la parte aérea desde hojas más viejas y otros no tienen capacidad de ser removilizados desde las hojas viejas a las jóvenes, ¿de acuerdo? Y esto se llamó movilidad o traslocación, ¿de acuerdo? Capacidad de traslocación. Entonces, diversos estudios realizados pues, han demostrado que unos elementos mueven bien en planta y otros no, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que según el órgano que estamos analizando esté formado del todo o sea un órgano que está en desarrollo, pues eso también va a conllevar problemas de que tenga las estructuras a través de las cuales se retraslocan los nutrientes formadas o no, ¿de acuerdo? En general, los órganos que están creciendo, una flor en desarrollo, un fruto o una hoja, pues necesita muchos productos, ¿de acuerdo? Agua y sustancias para poder crecer, ¿de acuerdo? Entonces, su rol principal va a ser importar sustancias para su estructura y función, ¿sí? Que se complete. En cambio, si estamos tratando de analizar unas hojas que ya están plenamente expandidas y desarrolladas, esas hojas van a hacer plenamente fotosíntesis, etcétera, y su misión va a ser producir esos azúcares y que se transporten desde esa hoja a otros órganos que los necesitan más. Por ejemplo, estas citadas, por ejemplo, la punta de crecimiento o un fruto en desarrollo. Entonces, todo esto nos va a determinar si se mueven los nutrientes o no se mueven y cuáles se pueden mover, etcétera. Y como digo, se han descrito unas pautas generales, muy generales para diversas especies y diversos elementos, como os voy a mostrar en esta tabla que veis aquí. Bueno, entonces en esta tabla podemos observar pues en las columnas pues una serie de elementos de los cuales vamos a hablar ahora que se caracterizan como móviles, otros que se cree que tienen movilidad intermedia o condicional, lo han denominado estos autores, y por último se ha establecido un grupo de elementos que tienen en general baja movilidad. Como digo, esto es una generalización para todas las especies elementos y plantas, etcétera, y puede que no sea correcta en algunos casos o al menos en algunos estadios de desarrollo de las plantas, etcétera. Entonces, se ha comprobado en general que el potasio, el nitrógeno, el azufre, el magnesio, el fósforo y el cloro se transportan bastante bien. Estoy hablando, se transportan de unas hojas viejas, de acuerdo, que estaban plenamente formadas, entonces a, por ejemplo, a una hoja en desarrollo. Esos elementos que acabo de mencionar tienen capacidad de, si la hoja en desarrollo necesita, no le llega suficiente, por ejemplo, fósforo por la raíz, pues el fósforo de la hoja vieja, que estuviera, por ejemplo, 5 pisos por debajo, pues se puede removilizar, puede marchar de esas hojas viejas formadas a la punta donde se requiere, ¿de acuerdo? Entonces todos estos elementos tienen esta capacidad de poderse transportar. El boro lo vamos a hablar ahora después, ¿de acuerdo? Se ha comprobado en algunas especies que el boro se transporta muy bien, se retrasloca, ¿de acuerdo? No estoy hablando del transporte del agua y solutos de la raíz a la parte aérea, sino de que se produzca una redistribución de los elementos en una planta, en unos órganos ya formados. El segundo caso que podemos observar aquí son elementos que a veces en algunas especies pues se mueven, no se mueven bien como se mueven los elementos móviles, pero pueden moverse algo
y entonces los han denominado como elementos con movilidad intermedia o condicional. Aquí una vez más vemos el sodio, que como hemos dicho no es un elemento esencial, pero sí que es muy importante para las plantas halófitas que viven en suelos salinos. Podemos ver el hierro, el zinc, el cobre y el molibdeno, ¿de acuerdo? Entonces, que nos conste que algunos de estos elementos en ciertas especies pues están considerados como inmóviles, ¿sí? Pero en general, como dado que en algunas especies se ve que se mueven un poco, pues los han denominado como elementos con movilidad intermedia, ¿de acuerdo? Luego, elementos que generalmente se ha comprobado que no se mueven son el calcio, del cual vamos a hablar bastante porque da muchísimos problemas, sobre todo en frutas y hortalizas. La mala disponibilidad de calcio en ciertos momentos pues nos puede causar lo que se llaman calciopatías, o sea, daños a nivel de post cosecha, por ejemplo, famoso bitter pit en manzana. Entonces, esto viene causado, como vamos a hablar después, porque el calcio no se puede transportar bien, tiene problemas de retraslocación. Una vez más, nos muestran el silicio, que no está considerado un elemento esencial, pero lo que sí se ha visto en estudios, algunos estudios, es que no se transporta nada bien, ¿sí? Es bastante inmóvil. El transporte del que estoy hablando ahora sería un transporte en floema, ¿de acuerdo? No es el transporte en xilema que conduce la savia bruta. Por otro lado, también se ha visto que generalmente el manganeso transporta bastante mal, no se retrasloca de hojas viejas a jóvenes. Y una vez más, el boro, del cual voy a hablaros ahora, pues se ha comprobado que en algunas especies no se mueve ni a tiros, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar por qué a veces el boro se considera como móvil o inmóvil. Bueno, pues estudios realizados por Patrick Brown, ¿sí? Profesor de la Universidad de Davis, en los años 90 sobre todo, 2000, con diversas especies, pues entonces observaron que algunas veces el boro se transportaba en floema y a veces no, se traslocaba. Se pusieron a mirarlo con más detalle y observaron que las especies que tienen en el líquido del floema, el floema nos acordamos que es un tipo de sistema vascular a través del cual se mueven los azúcares producidos en fotosíntesis y todos estos elementos y se tienen que retraslocar y otro tipo de sustancias bastante elaboradas en las plantas y se mueven en un transporte de célula viva a célula viva. O sea, es un transporte que es complicado y, bueno, y más lento que un flujo en capilares bueno, vacíos como son los vasos del xilema. ¿Sí? Entonces, las plantas, las especies que en este líquido, en estos líquido, imaginaos que estamos hablando de un transporte célula viva, pues es el líquido que hay en el citoplasma celular, ¿de acuerdo? Pues si hay azúcares alcohol, sustancias como por ejemplo sorbitol, manitol, pinitol, etcétera, pues las plantas que lleven esos compuestos en el floema, ¿de acuerdo? Se ha comprobado que esos compuestos forman un complejo con el boro y entonces eso hace que el boro unido a esos azúcares alcohol pues se transporte bien en el floema. ¿De acuerdo? Entonces el boro, si le hace falta a la punta de crecimiento, pues las especies que llevan esos azúcares alcohol en floema son capaces de que se mueva hasta la punta de crecimiento. ¿De acuerdo? También se ha comprobado en estudios más recientes que la canola, no sé si estáis familiarizados por alguno de la audiencia con este cultivo, ¿de acuerdo? Pues la canola y el trigo, pues se ha comprobado que también tienen buena movilización de boro, ¿eh? Y esto se ha visto que era por la presencia de un azúcar, me parece que era que hacía un complejo, me parece que con sacarosa, ya no es ni con azúcares alcohol, ¿de acuerdo? Pero se forma de nuevo un compuesto de boro, un complejo entre azúcares y boro que permite que le parece ser la canola y el trigo movilicen bien el boro de hojas viejas, por ejemplo, a la espiga en formación, por ejemplo. En cambio, todas las especies que no poseen este tipo de compuestos en el floema no son capaces de movilizar el boro y en ellas se considera el boro como un elemento inmóvil. Por daros un ejemplo de especies en las cuales el boro tiene muy buena movilidad, pues podemos considerar las rosáceas, ¿de acuerdo? Rosáceas ya sabéis que son manzano, ciruelo, peral, etcétera, pues todo ese tipo de especies tienen azúcares alcohol en el floema y se ha comprobado que mueven bien el boro. En cambio, otras especies pues no tienen esta característica. Por ejemplo, parece ser que los cítricos mueven bastante mal el boro, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de conocimiento de la composición del floema todavía está un poco caracterizado y puede ser que dentro de unos años estos elementos que consideramos como movilidad intermedia, pues que formen algún tipo de complejo con algún tipo
sustancia que haya en el líquido del floema y entonces en algunas especies mueve mejor y en otras peor. Pero simplemente transmitiros que este es lo que se cree a día de hoy respecto a la movilidad de los nutrientes y que lo que estáis viendo en la pantalla nos va a afectar cuando aplicamos pues un fertilizante a la raíz o un fertilizante foliar, ¿de acuerdo? Estas son las pautas que los nutrientes van a seguir. Insistir en la importancia de si los elementos se pueden retraslocar bien en planta o no, y que esta característica de si se mueven o no puede variar a lo largo de la vida de una planta o durante el ciclo de crecimiento, ¿sí? Y también entre especies. Se ha comprobado que hay cierto tipo de fases en las cuales la movilidad es crítica, por ejemplo, que se muevan los nutrientes cuando a la flor, ¿sí? Cuando hay floración o cuando se está formando las semillas del fruto, ¿sí? También es importante, evidentemente, cuando germina una semilla. Como digo, estas pautas que acabamos de hablar las van a seguir, probablemente no hay muchos estudios de cómo se retraslocan los nutrientes aportados por vía foliar, pero es posible y casi seguro que van a seguir estas pautas de las cuales acabamos de hablar. Entonces, la ventaja que, como voy a hablar, que tienen los fertilizantes foliares van a ser que nos van a permitir aportar nutrientes inmóviles, por ejemplo, como el calcio, directamente a los órganos donde se necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que uno de los beneficios que pueden tener los fertilizantes foliares y por ello a menudo se recomienda la aplicación de elementos inmóviles. Volviendo a la tabla previa, serían pues todos estos elementos. Pues se puede aplicar cualquiera, pero se recomienda específicamente y a menudo para la aportación de elementos con baja movilidad o movilidad intermedia. Entonces ahora un poco daros idea de cuando hacemos supongo que a veces cuando dais aplicaciones a vuestros cultivos, pues hacemos un mix de fertilizantes de diferentes nutrientes esenciales. ¿Sí? Entonces os voy a dar una visión un poco de las relaciones que puede haber entre nutrientes. Entonces la primera relación es una relación positiva entre dos nutrientes, vamos a considerar entre un nutriente A y uno B. Entonces el aumento de rendimiento, si hay un sinergismo, si el aumento de rendimiento por la aplicación combinada del nutriente A y el B va a ser mayor que si aplicamos el nutriente A solo o el B solo, ¿de acuerdo? Entonces mezclar los dos nutrientes A y B hace que obtengamos mejor resultado que aplicándolos solos. Eso sería un caso de un sinergismo. Otro caso que se puede dar, que se da bastante a menudo, es cuando aplicamos de forma conjunta un fertilizante de A y B, obtendríamos rendimientos menores al rendimiento esperado por aplicar solo A o B, ¿de acuerdo? Entonces ha sido negativo mezclar el fertilizante A con el B respecto a cómo responde la planta aplicando solo el A o el B. Sería básicamente un caso contrario al sinergismo. Se puede dar también el caso de la llamada interacción cero, ¿sí? Que conlleva que la aplicación de un fertilizante mezclado de A y de B generaría un resultado parecido al que obtendríamos aplicando solo el A y el B. Y por último está este tipo de relación que es más moderna, el llamado sinergismo de Liebig, que viene a decir que si hay limitación del nutriente A, la aplicación de B no mejora el rendimiento, pero la de A y B tiene un efecto sinergista. Entonces, con este tipo de relaciones, pues nosotros cuando hacemos una mezcla, pues podemos ver a veces cosas que no las podemos explicar, cómo se puede reflejar en esta tabla, ¿de acuerdo? Es un informe en el cual bueno, pues describían las relaciones entre nutrientes, etcétera, y entonces podemos ver esto es un resumen de varios estudios para cuando aplicamos dos elementos, qué tipo de relaciones podemos ver. Entonces es llamativo, por ejemplo, este caso que vemos aquí, con el nitrógeno, con el azufre, pues fijaos que algunos estudios han observado sinergismo, otros sinergismo de Liebig y otros interacción cero y otros antagonismo. O sea, se han visto todos los casos. Entonces, es un poco desconcertante la situación actual porque, como podéis ver, no está muy bien caracterizada la relación antagónica y sinergista entre elementos, aunque todos tenemos idea de que, por ejemplo, si echamos mucho hierro, nos sale carencia de manganeso, etcétera. Algunos aspectos los tenemos sobre todo claro a nivel empírico los que trabajamos con plantas, pero a nivel general
no somos capaces de dar unas pautas claras de las relaciones de antagonismo y sinergismo, etcétera, entre nutrientes. Esta es la situación, ¿de acuerdo? Entonces, cabe pensar que si hiciéramos una mezcla de fertilizantes foliares, pues tendríamos resultados parecidos. ¿Sí? Entonces, ahora solo ya vamos acercándonos a hablar de la fertilización foliar. ¿Cómo podemos aportar los nutrientes a las plantas? ¿De acuerdo? Entonces, la forma más normal es dar tratamientos a la raíz. Y es la más normal, la más efectiva y la que más se emplea. Y entonces estos tratamientos pueden ser mediante la aplicación de un material sólido o líquido al suelo o cultivando las plantas en una solución nutritiva directamente. Eso sería un caso extremo, que sería un cultivo hidropónico. Este tipo de tratamientos pues, puede ser muy efectivo. Y en el caso de que damos un tratamiento al suelo, pues podemos utilizar formulados de fertilizantes que duren, o sea, que tengan una acción inmediata o que duren bastante en el tiempo, lo cual se llaman fertilizantes de liberación lenta. Entonces, esta es la forma más normal de fertilización, ¿sí? Pero también pues, se pueden aportar nutrientes a las partes aéreas haciendo un spray, una pulverización, y este tipo de tratamientos pues, es muy apropiado para complementar los tratamientos a la raíz, ¿de acuerdo? No vengo a proponeros sustituir los tratamientos a la raíz por los tratamientos foliares. Lo bueno de positivo que tiene esta forma de fertilización es que la planta va a absorber estos nutrientes inmediatamente tras haber aplicado la pulverización, el spray, y puede que el nutriente penetre a muy alta tasa si cierto tipo de condiciones se cumplen, como voy a comentar después. Esta forma de tratamiento puede ser ventajosa en cierto tipo de situaciones, como vamos a comentar. ¿Sí? Puede ser mejor dar un tratamiento foliar que echarlo al suelo, por ejemplo, si tenemos una situación de encharcamiento. En este tipo de situaciones así negativas del suelo, pues puede ser la única opción que tengamos para dar nutrientes a las plantas, ¿sí? Sin desperdiciar el fertilizante. Volvemos a pensar un caso de encharcamiento, ¿sí? Entonces, lo que permite un tratamiento foliar también es aportar dosis bajas y precisas de un nutriente. Y se evita que ese nutriente se pierda en el suelo, se lave y haya interacciones de carácter químico, físico o biológico con el medio que rodea a la raíz, por ejemplo. ¿Sí? Ya sabemos que la raíz pues, tiene su cohorte de microorganismos que la rodean, al cual se le da cada vez más importancia, y tiene el suelo, que es un medio bastante complejo. Entonces, todo ese tipo de medio que rodea una raíz, que se llama rizosfera, es un medio complejo y susceptible pues, de que esos nutrientes que aplicamos en el fertilizante pues, que no sean absorbibles para la planta. ¿Sí? Este problema pues, es más limitado cuando damos un tratamiento foliar. Un método más inusual de aportar los nutrientes es dar tratamientos a los tallos y a los troncos, y de hecho esto está muy poco caracterizado. Fijaos que hasta un estudio me crucé del 1920 que ya hacían este tipo de tratamiento. Entonces, mediante el tratamiento tallos y troncos, pues se pueden aportar nutrientes. En general esto se ha hecho más bien con árboles y bueno, pues se ha llevado a cabo o dando una pulverización foliar o haciendo un implante sólido, clavándole una especie, digamos, como de clavos a los troncos o metiéndoles inyecciones de soluciones nutritivas. Una vez más, esta forma de tratar pues, nos evita problemas relacionados al suelo y a la rizosfera, pero como digo, este método se usa de forma muy marginal, está poco desarrollado y se sabe muy poco cómo absorben los troncos. Entonces, vamos a pensar cómo una planta absorbe los nutrientes. Entonces, el primer órgano que la planta ha generado para este fin específico es la raíz, ¿de acuerdo? Y la raíz es un órgano que suele crecer hacia el interior de la tierra y que huye de la luz, ¿de acuerdo? Esto es en las plantas terrestres, dejando aparte las plantas que habíamos comentado antes, las epífitas, que tienen la raíz expuesta al aire, etcétera. Pues todas las plantas tienen este órgano llamado raíz que está adaptado específicamente para captar agua y nutrientes del suelo, ¿de acuerdo? Entonces se está dando mucha importancia en los últimos años de que la raíz no es un órgano que vive, bueno, que está impoluto y solo en el suelo, sino que está rodeado y pertenece junto con una cohorte de bacterias y de hongos, ¿de acuerdo?
y entonces se está utilizando mucho la aportación de hongos y bacterias que puedan ayudar a la raíz a captar mejor agua y nutrientes y que le aporten también tolerancia a diversos factores de estrés. Es un campo que está en enorme desarrollo, ¿sí? Entonces, insistir en que la raíz, bueno, a lo largo de todos los miles de años que lleva las plantas terrestres desarrollándose en la Tierra, pues ha generado multitud de estrategias para optimizar la absorción de agua y de nutrientes del suelo, ¿sí? Pero que ese mecanismo de absorción también tiene que producirse cuando hay un líquido en el suelo, lo que se llama la solución del suelo, la cual va a contener formas de los nutrientes como hemos mostrado en las tablas preliminares. Pero pese a que está muy bien adaptada la raíz y tiene toda una serie de organismos que participan, que le ayudan a, bueno, a mejorar en los mecanismos de absorción y etcétera, que son, en general se denominan simbiosis porque todos los organismos salen beneficiados, tanto la planta como las bacterias o los hongos, las micorrizas. Pese a toda esta adaptación, enorme adaptación de este órgano para captar agua y nutrientes y todas estas simbiosis, etcétera, hay muchos problemas asociados a la absorción por la raíz y están generalmente debidos a problemas del suelo. Por ejemplo, muy comunes es el caso, por ejemplo, en todas estas zonas, en muchas zonas del Mediterráneo, tenemos suelos con un pH superior a 7,5, 7, 8, 8,5, hasta en zonas del sur de Portugal me han comentado que había suelos de pH de 9, ¿de acuerdo? Entonces estos suelos se denominan suelos alcalinos y vienen generalmente asociados a altas concentraciones de bicarbonato en la solución del suelo. Otro problema muy común en muchas zonas del mundo son los suelos salinos y también los suelos sódicos. Entonces, este tipo de suelos pues, pueden generar, también podemos tener problemas al contrario de suelos muy ácidos, como se dan en muchas zonas de Brasil, pues todos estos problemas del suelo pueden generar desequilibrios a nivel de que la planta no puede absorber bien los nutrientes y el agua. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver el rango de disponibilidad de los elementos respecto al pH. Aquí podemos ver el pH de 4 que va, y aquí que va hasta pH 10, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más espesas son estas líneas, mayor disponibilidad de los nutrientes va a haber en el suelo. Y podemos observar que a pHs ácidos, pues todos estos macronutrientes están menos disponibles en general, pero si nos vamos al margen de pH más alto, por encima de 7,5-8, pues podemos ver que la línea del hierro, manganeso, zinc, boro, etcétera, pues se pone bastante delgadita. ¿Sí? También el fósforo también tiene problemas. Entonces, si estamos en casos de un pH alto, como se da en muchas zonas del mundo, como digo, por ejemplo, aquí en Europa, en zonas del Mediterráneo, pues va a haber normalmente tendencia a la carencia de hierro y carencia de manganeso, zinc, etcétera, y puede que haya también carencia de fósforo en general. Si nos vamos a un rango de pH más ácido, como puede haber, por ejemplo, en los suelos del Mato Grosso, pues ahí pues puede que haya problemas de estos elementos, ¿sí? Entonces, aquí en esta tabla podemos observar el rango óptimo de pH. Entonces, si nosotros andamos trabajando, por ejemplo, una solución nutritiva en un suelo, estamos en un pH, pongamos, de 5 a 7,5, podemos estar en general, o a 7, tranquilos, más bien a 7, sí, de que todos los elementos van a tener buena disponibilidad. Otro problema común en muchos suelos del mundo es la presencia de sales solubles en el suelo a altas concentraciones. Esto se determina midiendo la conductividad eléctrica y se han establecido estos límites para, bueno, según qué escala de medida, ¿de acuerdo? Entonces, esta presencia de sales, en teoría, puede darle buenas propiedades a la arcilla, pero cuando se lava, pues hace que baje la permeabilidad de los suelos, etcétera, que también se pueden formar costras de sales. Entonces, la presencia de tanta sal pues es perniciosa para las especies, y hay especies en realidad que son intolerantes a las altas concentraciones de sales, pero hay otras que las pueden tolerar bastante bien. Y ya tendríamos un extremo de tolerancia, serían las plantas halófitas, que son plantas nativas que han crecido pues, en suelos salinos. Pero en general las especies agrícolas hay algunas que no toleran nada bien la presencia de sales en el suelo, es un problema que hay que manejar.
Por otro lado, otra forma de captar nutrientes que puede tener una planta es a través de las hojas o a través de las flores o a través de un fruto, ¿sí? Insistir en que una hoja es un órgano en general laminar y verde que ha evolucionado a lo largo de miles de años, ha desarrollado la planta para maximizar la captación de dióxido de carbono y por contra, al captar el CO2, pues abre unos poros grandes que vamos a ver después que se llaman estomas y pierde agua, ¿de acuerdo? Entonces, esta pérdida de agua también puede tener una función fisiológica y puede valerle a la planta para bajar la temperatura, ¿de acuerdo? Pero bueno, en general la hoja está hecha para hacer la fotosíntesis, pero se ha comprobado que las hojas pueden absorber soluciones nutritivas. Hace muchos años, por cierto, se demostró por primera vez en el 1700 y algo. Entonces, estudios realizados durante los últimos 100 años pues han demostrado que unas especies, las hojas son más permeables que otras, etcétera, pero todas las hojas pueden ser permeables a una solución nutritiva si añadimos productos químicos llamados adyuvantes, de los cuales vamos a hablar en la segunda parte de la charla, ¿sí? Hacer hincapié en que en estudios recientes, estudios que intentan relacionar la fisiología de las plantas con la ecología, ¿sí? En diversas zonas del mundo, están demostrando que la absorción de agua a través de la hoja puede ser una forma de mantener el balance hídrico de la planta en ciertos momentos. Por ejemplo, en las sequías del verano, si por la noche se produce rocío, pues la planta puede absorber ese rocío a través de la hoja y ayudar a mejorar el estado hídrico de la planta. Entonces se está empezando a pensar de ser un fallo lo de la absorción foliar de agua, etcétera, y solutos, a quizás ser una estrategia de supervivencia de las especies y de adaptación a cierto tipo de medios. Muy bien. Entonces, quiero hacer hincapié que no es mi intención haceros pensar que hay que reemplazar la aplicación de nutrientes a la raíz por la aplicación de fertilizantes foliares, sino que hay que utilizar esta capacidad de que las partes aéreas de las plantas absorban nutrientes como estrategia para complementar la aplicación de nutrientes a la raíz. Y también esta forma de aplicación nos puede ayudar al mejor uso de los fertilizantes en forma de poder bajar, por ejemplo, concentraciones de fertilizantes y reducir costes de fertilización, consiguiendo mejorar la calidad y el rendimiento de las cosechas. Muy bien, entonces ahora para acabar con esta parte introductoria sobre nutrición, que nos va a valer para que nos entendamos mejor los conceptos en el resto de la charla, os voy a poner un ejemplo para que veamos a ver si es posible sustituir la fertilización radicular por la foliar o comparar el efecto de la foliar y la radicular, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hicimos un estudio, hice un estudio con varios colaboradores y en el cual el objetivo fue comparar cómo el efecto a nivel fisiológico de dar un tratamiento de hierro a árboles adultos de melocotonero, a árboles comerciales tendrían 10-15 años, entonces dar tratamientos a la raíz para curar la clorosis férrica, dar unos tratamientos foliares para reverdecer las hojas cloróticas también y compararlas con árboles que habían que estaban verdes, que habían sido fertilizados con hierro los años anteriores y por supuesto, comparar el resultado a nivel fisiológico con hojas de árboles que no habían recibido hierro, que tenían carencia de hierro, ¿de acuerdo? Entonces, para lo cual, pues hicimos un estudio en primavera-verano, en la cual pues comparamos la fisiología de unos árboles que estaban plenamente verdes, que habían sido fertilizados a la raíz con hierro EDDHA. También utilizamos unos árboles control que estaban con unos terribles síntomas de clorosis y utilizamos unos árboles que tenían síntomas de clorosis y les aplicamos EDDHA esa misma temporada a la raíz en mayo y en julio, me parece un par de veces, y frente a la aplicación de sulfato de hierro a hojas cloróticas. Estas hojas, como digo, estas plantas tenían hojas cloróticas y lo que hicimos es reverdecerlas. Entonces, fijaos qué resultados obtuvimos a nivel fisiológico. En esta tabla podemos observar la A es la tasa de fotosíntesis, E tasa de transpiración,
y este VEE es la eficiencia en el uso del agua, ¿sí? De todo este tipo de hojas, ¿de acuerdo? Esto es las hojas de los árboles que estaban verdes, ¿sí? Hojas de árboles que estaban con clorosis férrica, muy notable. Estoy hablando de árboles de durazno, como digo, melocotonero. Y esto fueron hojas que en su momento en primavera estaban amarillas y las reverdecimos con un tratamiento foliar de sulfato de hierro. Y esto se trata en árboles que tenían hojas cloróticas, al cual le dimos una aportación de hierro DHA en mayo y en julio, ¿de acuerdo? Estos tratamientos también se dieron 2 veces. Entonces, fijaos que el árbol que estaba verde, pues las hojas tenían una tasa de fotosíntesis bastante alta, 15,9, en estas unidades que podéis observar aquí. ¿Sí? Micromol partido por metro cuadrado segundo cuadrado, 15,9. En cambio, las hojas que tienen clorosis férrica, las hojas amarillas, tienen una tasa de fotosíntesis muy baja, muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, si miramos la tasa que tenían las hojas con un tratamiento foliar, que en su momento eran cloróticas, pues sí que hemos sido capaces de mejorar bastante su fisiología. Fijaos, del 4 que tendrían a 12. O sea, hemos mejorado la absorción de CO2 pues muy notablemente, y el árbol que estaba clorótico en primavera, que lo reverdecimos, las hojas, pues también mejoramos muchísimo la tasa de fotosíntesis respecto a lo que eran las hojas cloróticas. Todos estos parámetros reflejan lo mismo, entonces fijaos que sí que fuimos capaces de mejorar la eficiencia en el uso del agua con la aplicación de hierro foliar o a la raíz, la cual pues bueno, se acercaba a la que tenía un árbol que estaba verde, ¿no? De antemano. Pero sin embargo, bueno, sí que nos quedamos contentos porque sí que vimos que podíamos restaurar fisiológicamente a las hojas, corrigiendo los síntomas de clorosis, pero cuando nos pusimos a mirar la estructura del xilema, ¿sí? Porque bueno, veíamos algún tipo de problemas a nivel de potencial hídrico, etcétera, también lo miramos. Entonces, observando lo que era la estructura del xilema del peciolo, de las hojas verdes, las hojas cloróticas, las que habían sido reverdecidos por vía foliar y por vía la raíz, entonces podemos observar que tenemos unos vasos muy bien formados y de mayor diámetro, pues en las hojas que habían nacido verdes, ¿sí? Fijaos que las hojas cloróticas tienen un sistema de xilema bastante caótico, los vasos son del diámetro muy pequeñito, las células están desorganizadas, etcétera. Y entonces, bueno, tienen una estructura bastante hecha polvo estas hojas cloróticas. El tratamiento foliar mejoró algo la estructura del xilema de las hojas, pero los vasos en ningún momento son del mismo diámetro ni tienen la misma buena estructura que tenía la hoja que ha nacido verde. Y pues básicamente la hoja que la reverdecimos por vía la raíz sí que parece que tiene los vasos un poco mejor formados, pero tampoco es comparable a la estructura que tiene una hoja que nació verde, ¿sí? En un árbol que no tenía clorosis. Entonces, de este estudio concluimos que, en efecto, con dar un tratamiento corrigiendo una carencia de hierro evidente que veíamos en las hojas, veíamos las hojas amarillas, las hojas jóvenes, ¿sí? Entonces, la aportación de hierro a la raíz nos mejoró bastante lo que es la tasa de fotosíntesis, como vemos aquí nos subió bastante. Mira, la hoja verde, la nacida verde la tiene más alta, entonces sí que hemos mejorado la tasa de fotosíntesis, también con el tratamiento foliar, de lo que sería 4 la hoja clorótica a 12, pero estos problemas anatómicos generados por esa falta de hierro en el momento del desarrollo del órgano, etcétera, no los podemos curar con un tratamiento en concreto foliar, o en radicular un poco mejor, pero foliar tampoco. Entonces, con esto lo que quiero deciros es que si nosotros permitimos que una planta desarrolle síntomas de carencia, pueden producirse daños, ya no estoy hablando de fisiológicos, sino anatómicos, que luego no se pueden corregir. Entonces es más recomendable intentar mantener las plantas. Cada vez nos estamos dando más y más cuenta que es mejor no llegar a ver síntomas en las plantas, porque se pueden llegar a producir daños estructurales que luego no se pueden corregir, pese a que, como habéis visto, por ejemplo, podemos con un tratamiento correctivo mejorar mucho la fisiología. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer unas apreciaciones de algunos aspectos fisiológicos de las plantas, y voy a hacer más énfasis particular en el rol, el papel de los tratamientos foliares.
De nuevo, para pensar en la fisiología de una planta, bueno, supongo que los que estáis participando, pues trabajáis con diversos cultivos, etcétera, y entonces cada cultivo que trabajamos, pues puede tener unas características muy diversas a nivel fisiológico, a nivel de producción, etcétera, ¿sí? Pero que todos ellos tienen que llevar a cabo este proceso de fotosíntesis bien para que la planta crezca y desarrolle bien los frutos y que los frutos tengan buena calidad o el grano, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces nos tenemos que cuidar de que la planta tenga un área foliar significativa o necesaria que permita la síntesis de estos azúcares que sirven a la planta para luego generar otros macromoléculas, grasas, etcétera, y permiten el desarrollo adecuado de órganos, frutos, semillas, etcétera. Entonces, como digo, necesitamos la fábrica que va a generar todo el crecimiento de la planta, van a ser las hojas, necesitamos un área foliar adecuada que permita que la planta haga fotosíntesis, que se generen compuestos y que crezcan los órganos, etcétera. Y en el caso de los que cultiváis frutas, pues también necesitamos que se produzca la flor, que se produzca el cuajado y que se desarrollen los frutos, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que hay una competencia entre crecimiento reproductivo y vegetativo. Entonces nuestra labor como productores, como cultivadores de plantas, va a ser mantener un equilibrio entre, si permitimos, mucho crecimiento vegetativo que va a generar mucha fotosíntesis, etcétera, o nos decantamos o de alguna manera intervenimos para que la planta pueda tener un crecimiento reproductivo también significativo. Entonces tenemos que mantener un equilibrio entre estos dos tipos de crecimiento. Si nos ponemos a pensar en las especies que se cultivan en agricultura, pues son de muy diversa naturaleza. Hay especies que son herbáceas, hay árboles, plantas anuales, etcétera. Las hay que tiran la hoja, como muchos frutales. También podemos ver especies de hoja perenne, etcétera. Entonces, todo este tipo de especies pueden tener pues, necesidades de nutrición diferentes a lo largo de todo su ciclo de crecimiento, ¿sí? Entonces, se van a producir interacciones entre el diferente estado de crecimiento que tenga nuestra cosecha con factores de estrés. Entonces el conjunto es bastante complicado y requiere que lo intentemos manejar lo mejor posible. A veces tenemos que improvisar un poco qué hacer si se dan situaciones que generen estrés de las plantas. Por ejemplo, si tenemos un periodo de sequía. Aquí os pongo un ejemplo de la necesidad de absorción de nutrientes que tiene un cultivo muy extendido en Asia y en América, ¿sí? Centroamérica, que es la caña de azúcar. Entonces, estudios realizados en diversos países, como podéis ver aquí, Brasil, Australia, India o Florida, ¿sí? Muestran que para producir 120 toneladas de material vegetal por hectárea de caña, nos equivaldría más o menos a 100 toneladas de tallos, una planta debe acumular nutrientes en estas concentraciones. O sea, veréis que la demanda de nutrientes en la caña es muy alta. En cuanto a los macronutrientes, pues necesitaría 150 kilogramos de nitrógeno, 180 de potasio, o sea, lo que más requiere es potasio, seguido por nitrógeno, que son 150 kilos. Luego ya el calcio se requiere a 90 kilos, ¿sí? Y podemos ver que el magnesio es el que después se requiere más, después del calcio, seguidos del fósforo y el azufre que se requieren en similares cantidades, de 40 kilos. En cambio, las cantidades de hierro, perdón, micronutrientes que se requieren son bastante menores y de hierro, que es el que más se requiere, serían 8 kilos. Y, por ejemplo, de boro, que como sabemos es un nutriente que es muy necesario para que se pueda llevar a cabo la floración, pues se requieren solo 0,3 kilos por kilos, ¿de acuerdo? Entonces, esto está expresado por hectárea, sí. Entonces, como podemos ver, este cultivo pues tiene una necesidad muy grande de nutrientes porque tiene un crecimiento muy grande, como podemos observar aquí en su fase de desarrollo, ¿no? En sus diversas fases, que esto en general pues que puede, desde el establecimiento, etcétera, hasta la cosecha, pues puede llevar un año, ¿sí? En algunas zonas. Entonces, en todas estas fases que podemos observar, pues la planta va a tener unas necesidades de nutrientes más elevadas o menos elevadas, etcétera, y nosotros como cultivadores pues tenemos que asegurarnos de que la planta tiene disponibilidad de todos estos nutrientes para que al fin y al cabo sea capaz de acumular la mayor cantidad de sacarosa a los tallos, que es lo que nos interesa, ¿sí? Que tenga un buen crecimiento.
Otro ejemplo que os muestro aquí es cómo acumula nutrientes a lo largo de su ciclo de desarrollo una planta de kiwi. ¿Sí? Entonces, aquí en todos estos gráficos, que no sé si lo veis muy pequeñito, pero bueno, los cuadrados sería la acumulación total de, aquí podemos ver los elementos, este es nitrógeno, fósforo, calcio, potasio y magnesio. Y entonces la gráfica, esto nos muestra la acumulación total. Los círculos que están vacíos serían la hoja, ¿de acuerdo? Los círculos que están negros rellenos, ¿de acuerdo? Eso serían la acumulación de los tallos, y los triangulitos, pues sería la acumulación, perdón, sí, hoja, fruto y tallos, los tallos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces podemos observar bueno, que cada elemento tiene pautas diferentes. Las curvas que vemos, los gráficos, varían entre elementos. Podemos ver que, por ejemplo, el calcio tiene una elevadísima acumulación en hoja, que son estos círculos vacíos, ¿sí? Este caso que vemos aquí, pues sería la acumulación de fósforo, que no sigue una pauta parecida al calcio. Cada nutriente, como veis, sigue unas pautas diferentes. Y en general, pues como veis, la tendencia es en un órgano, pues que a lo largo de su crecimiento pues acumule una mayor concentración de nutrientes, ¿sí? Vamos a particularizar aquí el caso del calcio, porque bueno, podéis ver aquí abajo que esto sería el fruto, pues que tiene una acumulación de calcio, el fruto en general, bastante pequeña. De estos resultados que os muestro, se puede observar que los macronutrientes nitrógeno, potasio y calcio van a ser acumulados en muy alta concentración, pero que otros macronutrientes como el fósforo y el magnesio se acumulan en menor medida. Lo que más llama la atención entre comparar los diferentes órganos y estos elementos que hemos mostrado en las tablas es la gran diferencia que existe entre la acumulación de calcio entre hojas y frutos, ¿sí? Insistir que de un calcio total que tiene la planta del kiwi, el 85 al 93% del mismo se va a ir a las hojas, y a los frutos le llega muy poquito, ¿sí? Se ha relacionado la acumulación de calcio con la transpiración. Luego vamos a comentar esto más, ¿sí? Entonces, cuando un fruto se ha desarrollado plenamente, pues puede acumular hasta un 50% y más de nutrientes móviles. O sea, todos los nutrientes móviles pues van a acumularse bastante en los frutos. Y el calcio, que es inmóvil, como digo, y como he comentado desde el inicio, pues en general va a estar presente en bajas concentraciones en un fruto, porque este fruto va a transpirar poco. Y como vamos a hablar después, la transpiración viene regida por la apertura de unos poritos que vamos a mostrar, que se llaman estomas. Entonces, si estos poros no se abren porque porque hay pocos, hay bajas densidades, pues entonces no le va a llegar agua y calcio al fruto, y entonces ese fruto pues va a tener una tendencia a ese calcio que había cuando le ha llegado cuando es pequeño, que se vaya diluyendo. Entonces la cantidad final de calcio que tiene pues es más baja que al inicio. Y este es lo que os estaba ahora comentando, que de todos los problemas que tenemos con las calciopatías en frutas y hortalizas, que se han descrito más de 35. Por ejemplo, el daño que en inglés lo dicen blossom and rot del pimiento, que es este daño, estas manchas negras que le salen, etc. En la parte final del pimiento, pues eso es por una mala distribución de calcio en algún momento, o el bitter pit en manzana, o algunos problemas que vemos en diversas frutas y hortalizas. Entonces, esto es que en algún momento del desarrollo de esos frutos pues no les llega suficiente calcio y se producen daños localizados, o sea, carencias localizadas de calcio en el mismo. Entonces, también estudios recientes han comprobado que en cierto momento el rabillo que une al fruto con el árbol o con la planta, ¿de acuerdo?, que se llama pedicelo, pues se produce un sellado de los vasos del xilema. Nos acordamos que el xilema son los conductos por los cuales suben el agua y las sales minerales a las partes aéreas de las plantas. Pues en cierto momento del desarrollo del fruto, esos vasos se van a cerrar, ¿de acuerdo? Con lo cual a ese fruto ya no le va a llegar mucho agua o no le va a llegar agua y sales minerales por vía del xilema, ¿de acuerdo? Pero estudios recientes pues demuestran que entra algo de calcio a través del floema.
Vamos a continuar con la sesión de preguntas para finalizar esta sesión. Muy bien, doctora, si le parece bien, voy a hacer la primera pregunta. Por supuesto. La aplicación foliar vía drones, entonces no es muy eficiente bajo el concepto del secado de la aplicación. Pues es complicado porque los volúmenes probablemente que se pueden dispensar son pequeños, entonces puede ser difícil. Puede ser que haya que pensar en cambiar bastante la formulación para que sea más eficaz, pero como dispensa poco volumen, pues esas gotitas pues van a caer pocas en las plantas y bueno, no es fácil que penetre. Pero Gracias. es posible, sí. Gracias. Dice la siguiente, ¿qué porcentaje de absorción tiene el nitrato de calcio en comparación con un metalosato de calcio a nivel foliar? Pues el nitrato de calcio, como tiene el punto de liquescencia, si os acordáis las tablas esas que mostré, más bajo probablemente tiene más tasa de penetración que el metalosato. Gracias. Dice la siguiente, en tomate, ¿en qué momento sería bueno aplicar eh, calcio para evitar el problema de este elemento, lo que se conoce como el, el poto negro en Perú? Sí, pues sí. Pues mira, eso es un problema, lo tenemos en todas partes. Y no, la verdad que no está muy conocido cómo paliar el problema, pero probablemente intentar mantener una buena disponibilidad de calcio desde el cuajado. Y parece ser que factores de estrés, de que haya un día, de que sufran estrés hídrico, lo que sea, que la planta no, no abra estómagos precisamente, no transpire, todo eso te puede cortar un poco el flujo de calcio. Entonces, intentar evitar que tenga estrés y desde el cuajado intentar aportarle, sobre todo desde los momentos de que es pequeñito el fruto, que tenga una buena disponibilidad de calcio, que no sufra algún tipo de estrés que cierre estomas, ¿vale? Entonces eso es lo mejor que podemos hacer, sí. De acuerdo. Dice la siguiente, observando la utilización de polisacáridos en aplicación foliar, ¿es recomendable la combinación de melaza con nutrientes para la fertilización foliar? ¿Llegan a penetrar y nutrir? Mira, yo creo que la melaza, que he estado viendo recientemente, pues esa sustancia va a tener bueno, muchas propiedades nutritivas, pero aparte de todo va a mejorar la retención, va a hacer que más líquido se pegue a las hojas cuando das un spray y va probablemente ser humectante. Entonces, yo creo que da unas propiedades muy buenas. Gracias. Dice la siguiente, ¿bajo qué porcentaje de humedad relativa se da sin problemas la absorción foliar? Pues la absorción foliar, cuanto más alta la humedad relativa, pues más te va a tardar en secar una disolución. Entonces, absorción foliar se da en cualquier rango de humedad relativa, ¿de acuerdo? Pero si cuando aplicas el tratamiento es más alto, pues por un lado se te va a hidratar un poco más la superficie, cosa que parece beneficiosa, y por otro te tarda más de secar la gota, en secar, pero no te puedo decir un valor, un umbral exacto, ¿sí? De acuerdo. Dice la siguiente, ¿considera usted que el problema del poto negro en tomate está relacionado con el calcio y el boro? Pues, por supuesto. A ver, estás metiendo al boro, ¿verdad? En el juego. Ya sabéis que el calcio y el boro van a tener papel estructural en la pared celular, ¿sí? Pero claro que lo considero. De acuerdo. Dice la siguiente, ¿por qué hay deficiencia de zinc a mayor contenido de materia orgánica en el suelo? Bueno, eso se puede dar en algunos casos, o sea, no es lo más común, pero porque esté el zinc en una forma que no esté disponible para la planta. Pero bueno, lo he mencionado en algunos estudios, pero no es una cosa que sea generalizado, ¿sí? De acuerdo. Dice, ¿cuáles son los rangos deseables de luz para realizar aplicaciones foliares más eficientes? Pues mira, con que haya algo ya de luz para estimular la apertura estomática, está bien. Mira, yo por dar una idea, suelo dar los tratamientos, pero claro, hago experimentos de pequeña escala y los suelo dar por la mañana temprano, en verano, que aquí alcanzamos temperaturas muy altas y una humedad relativa del aire muy baja.
Entonces yo doy los tratamientos, por ejemplo, desde las 7:30 de la mañana hasta las 10, ¿sí? Hay suficiente luz, luego hay más luz evidentemente hacia las 12 y por ahí, pero claro, como la temperatura es tan alta, pues entonces las plantas van a sufrir estrés y quizás tienden a cerrar estomas. Entonces prefiero que menos porcentaje de estomas esté abierto, pero que la temperatura y la humedad relativa sean respectivamente más bajas y más altas, ¿eh? Muchas gracias. Dice la siguiente, ¿es mejor aplicar sales vía sulfatos o nitratos que fertilizantes secuestrados con materias orgánicas para favorecer la absorción y metabolismo de los mismos por la planta? A ver, si estamos hablando de elementos que los puedes aplicar como iones, por ejemplo, bueno, pues estamos hablando de pues, el potasio, fósforo, todos estos elementos que no tienen problemas, pues sí, aplicarlos como sales es favorable. Pero ya si hablamos de los metales, hablamos de un hierro, manganeso, zinc, todos estos elementos que tienden a cambiar de estado de oxidación, por ejemplo, por exposición al aire o por cambios de pH, pues esos elementos es mejor o aplicarlos con acomplejados, ¿vale? O como quelatos. Entonces depende de qué elementos. De acuerdo. Dice la siguiente, eh, con la alta humedad relativa que mencionaba anteriormente, ¿no se cierran los estomas? Pues puede que, a ver, pero son condiciones de que fuera un clima tropical, de que haya alta humedad relativa y alta temperatura, ¿vale? O sea, no es, por ejemplo, en nuestras condiciones eso no pasaría, ¿sí? Entonces depende de cómo sea la combinación temperatura-humedad relativa. De acuerdo. Dice la siguiente, ¿qué estrategia sugiere en caso de deficiencia de calcio en el fruto? Pues a ver, depende de la edad que tengas. Si es un fruto maduro, a ver, si es un fruto ya desarrollado, pues yo veo que la forma más viable de meter algo de calcio al fruto, porque ya os he dicho que se sella el xilema del pedúnculo, del rabillo del fruto, ¿sí? Entonces dar un tratamiento foliar, intentar meterlo vía foliar, si es un fruto ya desarrollado. Cuando se está desarrollando, pues intentar que le llegue el calcio al fruto, ¿sí? Que no haya interrupciones por algún tipo, por ejemplo, sequía, algún estrés y todo esto. Pero lo que sí es cierto, si lo das vía foliar, pues algo te tiene que penetrar, ¿sí? De acuerdo. Dice la siguiente, ¿cómo se evalúa el movimiento de nutrientes en una planta? Pues mira, en los estudios así tradicionales para evaluar el movimiento de nutrientes se solían hacer con elementos, o sea, aportando elementos radiactivos. Pasa que eso ahora, por lo menos aquí en Europa, no te dejan, no os penséis que es fácil hacer experimentos con elementos marcados radiactivamente, entonces se pueden hacer depende a qué nivel lo quieres ver, si ver cómo viaja, etcétera, pues tienes que marcarlo o tienes que echar mano de estos métodos que os contaba el sincrotrón este grupo de Australia. Y lo que sí puedes hacer es hacer experimentos, que eso sí que lo podemos hacer todos de forma más fácil, aportándolo y bueno, recolectando tras un tiempo tras la aplicación ciertos órganos y ver si se producen incrementos en la concentración de ese nutriente que aplicas. De acuerdo. Dice la siguiente, ¿cuál sería la formulación ideal de un fertilizante foliar para que su asimilación sea mejor? Pues mira, yo si tuviera que hacer una formulación ideal, intentaría meter una materia activa que sea buena. Ya os he dicho, si es un metal, me tiraría por un quelato. Si es por ejemplo, un macronutriente, pues probablemente me decanto por una sal que no, bueno, pensando también en el ion acompañante, pues que no sea tóxico, etcétera. Luego metería un surfactante, bueno, sí, que me baje la tensión superficial por debajo de 30 mililitros por metro y luego metería algún humectante, ¿sí? Y fijaos que esto que me decíais antes de las melazas y tal, eso va a ser humectante y va a ser también, va a aumentar la retención de líquido. Es pegajoso, sí, es lo que dicen en inglés un sticker. Entonces ese tipo de sustancias metería yo para hacer una solución óptima. Y he metido cuando hago experimentos. Muchas gracias. Dice la siguiente, ¿con el uso de algún adyuvante se puede alterar el peso molecular de un fertilizante foliar a base de óxido o carbonato? No es fácil, vale, mira, eso lo único que pudieras hacer, por ejemplo, si tienes un carbonato,
echarle alguna sustancia que probablemente acidificando se te libera más el ión, ¿de acuerdo? Eso te puede cambiar químicamente la liberación del ión. Entonces eso sí se puede conseguir, pero por otro tipo de método de adyuvantes no es fácil. O sea, tienes que degradar, si tú me estás hablando de un óxido o un carbonato, ese carbonato de dióxido que se libere el ión, ¿de acuerdo? Entonces eso pues habrá que conseguirlo, pues por ejemplo, cambiando el pH y ese tipo haciendo algún tipo de reacción química causando. Muchas gracias. Dice la siguiente, en condiciones idóneas climatológicas, en una aplicación foliar, ¿en qué tiempo podría esperar uno que el fertilizante sea absorbido? A ver, todo el fertilizante, las tasas de penetración en general suelen ser son bajas, ¿sí? Pero por eso también las concentraciones que se aplican son muchísimo más altas que las que aplicas a la raíz. Entonces, si tú tienes condiciones óptimas, puede penetrar muchísimo, muchísimo en media hora. Pero no te penetra todo lo que has aplicado, ¿de acuerdo? Pero puede haber unas tasas de penetración muy, muy grandes. De acuerdo. Dice la siguiente, ¿se recomienda aplicar fungicidas con nutrientes foliares? Pues mira, se recomienda, porque ya os he comentado que hay algunos estudios que demuestran que puede haber algún efecto sinergista de los nutrientes con los fungicidas. Está poco explorado, pero eso es un campo que se tiene que desarrollar y puede ser muy interesante. Pero sí que hay varios estudios que lo demuestran. De acuerdo. Dice la siguiente, en climas secos y temperaturas altas, las aplicaciones foliares, ¿cuándo se deben de hacer? ¿Día o noche y por qué? Pues yo ya te decía, mi caso aquí en verano, pues yo lo hago por la mañana temprano, porque tengo los estomas abiertos, pero si tú tienes un cultivo que tienes una extensión inmensa y no tienes más opción que aplicarlo por la noche, digo por la noche porque tienes menos temperatura y más humedad relativa, pues entonces aplicarlo por la noche, pero hacer hincapié que si luego por la mañana tenéis una condensación de agua que se alcanza a punto de rocío y hay condensación ahí, se va a producir una rehidratación de los depósitos y puede volver a penetrar, ¿sí? Entonces, depende de la escala que vayas a tratar, pues yo recomendaría o lo aplicas por la mañana temprano o si no puedes hacer otra cosa, lo aplicas por la noche, por la tarde-noche, ¿sí? De acuerdo, muchas gracias. Dice la siguiente, ¿qué importancia poseen los foliares a base de biofermentos en relación a una sal normal? Pues la importancia, pues bueno, te pueden tener unas propiedades muy buenas los biofermentos, pero el problema es que, bueno, que hay que caracterizarlos, pero pueden tener unos componentes activos magníficos, ¿sí? El tema es que se tiene que producir un biofermento que sea, bueno, reproducible, que lo puedas hacer siempre parecido y todo eso, pero en teoría puede tener unos componentes muy beneficiosos. De acuerdo, muchas gracias. Dice la siguiente, ¿la aplicación de melaza foliar no puede provocar proliferación de hongos o bacterias foliares en las hojas? Pues mira, esa pregunta yo he visitado recientemente Guatemala y me preguntaba lo mismo, me han dicho que ellos no veían problemas, pero bueno, yo a priori pensaba también que pudiera provocar algún tipo de crecimiento biótico, pero no parece que sea el caso. De acuerdo, muchas gracias. Dice la siguiente, ¿en qué casos es mejor un coadyuvante iónico a uno que no lo es? Mira, yo siempre intento usar un surfactante no iónico, ¿de acuerdo? Porque en general los nutrientes que aplicas, muchos son sales, etcétera, que, bueno, por ejemplo, calcio 2 más, etcétera, se pueden producir interacciones entre la sal que se va a ionizar y el surfactante. Entonces, si es no iónico, en teoría no debería haber interacción, en teoría, ¿de acuerdo? De carácter iónico, pero luego resulta que siempre acaba habiendo algún tipo de problema. Entonces yo para empezar intento quitarme ese problema, que luego no lo consigo porque se dan otro tipo de interacciones no deseadas, pero intento siempre trabajar con surfactantes no iónicos. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Son las preguntas que me llegaron a realizar hasta este momento, Muy por lo bien, cual pues con esto finalizamos la sesión de preguntas. muy No me bien. resta más que agradecerle mucho la atención y disponibilidad para contestar cada una de ellas, Muchas asimismo gracias. como compartirnos todo el conocimiento que posee y las experiencias que ha logrado a lo largo de toda su carrera profesional.
Y bueno, no sé si guste agregar algún comentario final, sino para pasar a despedirnos. Sí, bueno, pues quiero agradeceros a todos vuestro interés y vuestra amabilidad y vuestra atención y ha sido muy interesante compartir estos conocimientos con vosotros y oír vuestras preguntas y quiero desearos un excelente día y muchísimas gracias. Y saludos desde España.